Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Editorial Alfa Omega, con los mejores textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 83 43 90 63 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de la editorial para Costa Rica. En T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un podcast más acá con Merari. Merari es una invitada de la casa. Ya es como el tercer programa que estás por acá. Merari, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, súper bien, aquí súper emocionada de participar nuevamente en este proyecto tan chido que vos manejas. Purísima vida. ¿Cómo ha estado esta pandemia? O sea, para nosotros los informáticos, súper bien porque estamos en nuestro charco desde la casa. Bueno, en el caso mío yo no tenía teletrabajo y lo estoy disfrutando mucho, pero no sé cómo estás en el caso tuyo. Sí, no, yo sí tenía teletrabajo pocos días, pero después de la pandemia literalmente llevo más de año y medio estar en la casa. Entonces ha sido como bastante bueno. La verdad es que creo que los que están más felices son mis perros, que saben que ya no me voy. Qué bueno, qué bueno. Sí, este tema de la pandemia nos ha evidenciado desde muchos puntos de vista. A ver, estoy estudiando ahí en una maestría en educación y los colegas indican de que las brechas digitales son muy grandes a nivel país, ¿verdad? Que ya el Internet, bueno, también hemos visto lo que nos comparte nuestra amiga en común, Kemly, que en el país Ujú. no todo el mundo le llega igual el Internet, ¿verdad? Entonces, la conectividad de los estudiantes ha sido un problema enorme, tan es así que el MEP no sabe qué hacer. Ahora bien, Merari es una experta en accesibilidad, sos una activista en eso, ayudas mucho y creo que es tu tema fuerte y razón por la cual te invitamos al podcast. Nuevamente, gracias. ¿Qué sabemos de ese tema, Merari? Bueno, sí, lamentablemente la conectividad ha sido toda una situación que ha venido a cambiar, digamos que un poco la dinámica de comunicación, de estudio, de acceso a cierto tipo de información, lo cual pues ha generado ciertas brechas en otras áreas, ¿verdad? Y lamentablemente muchas personas en áreas rurales han lamentado todavía más ese acceso a la conexión, ¿verdad? Que muchas personas tal vez en San José no han estado sufriendo, ¿verdad? Etcétera. Y pues definitivamente ha tenido que buscarse formas de cómo evacuar esas dudas, de cómo evacuar y solucionar esas actividades. Bueno, conozco casos en particular en donde tal vez no me han contactado, pero sí hemos conversado como de qué formas podríamos trabajar mejor. Y pues conozco casos de profesoras dando clases por radio o haciendo, por ejemplo, papás, que algunos papás han tenido que ver cómo acomodan algún lugar para que los chicos estudien o las chicas estudien, porque no tienen tampoco en su casa. Han tenido que, muchos profesores se trasladan a veces hasta las casas y todavía se sabe que es muchísimo esfuerzo. Conozco instituciones unidocentes que han tenido que separar y decir, bueno, ¿quiénes son los que no pueden tener acceso a Internet? Ok, estos van a ir a la clase. ¿Y quiénes tienen acceso a Internet? Bueno, a estos se les enseña en línea. Entonces, se ha tenido que sectorizar y segmentar un poquito el acceso a la información y los profes la han tenido dura la tarea Complicadísimo, porque ha claro. sido interesante el desafío para ellos y entiendo completamente que el Ministerio de Educación pues esté súper atribulado por esto. Hace unos días teníamos en el podcast a una experta en educación digital
ya casi me acuerdo el nombre de ella. Pero ella nos mencionaba que dentro de la escuela de ellos ya venían trabajando esto años atrás. Ya habían implantado un montón de estrategias, habían capacitado a los profesores incluso, y claro, es una escuela privada, ¿verdad? Los estudiantes se estaban acostumbrando. Tan es así que la pandemia no los agarró de improviso, es decir, ellos ya estaban preparados. Pero yo le planteé una pregunta bastante interesante. Se la tiré ahí, ¿verdad? Le dije, pero dígame una cosa, dentro de ese ambiente que ustedes tenían, ¿alguna vez han tenido algún alumno con discapacidad? Y ella me dijo que no. Doña Mirta Brito, ya me acordé, doña Mirta Brito era la de la escuela esta ya en Escazú. Me había dicho que no, que nunca habían tenido eso, pero que estaban seguros que iban a poder atenderlo. Yo me cuestiono y me pregunto, y vos como sos experta en este campo y te gusta mucho igual, que, a ver, no estoy seguro si Zoom es accesible, primero que todo, ¿verdad? O si Teams es accesible. Sabemos que Microsoft tiene mucha ventaja en eso, pero ¿qué habrá pasado con esos alumnos que tienen esas discapacidades? Wow, esto es un tema súper interesante y digamos, esto de asumir de que no tengo ninguna persona con discapacidad, pues me reservo un poquito esa duda porque muchas veces muchas personas con discapacidad no saben que tienen alguna discapacidad Ujú. todavía, ¿verdad? Por lo menos en el caso de los alumnos, están desarrollando sus habilidades, ¿verdad? Entonces muchas veces pueden tener discapacidad cognitiva o una discapacidad intelectual que es importante y que tal vez no se ha notado y que pues puede ser que le esté costando o por ejemplo pueden tener dislexia, discalculia, que son discapacidades que no son visibles y que pues solo se detectan con cierto tipo de actividades y pues es un desafío para los estudiantes también, ¿verdad? El hecho de participar en este tipo de digamos, de clases virtuales. Ujú. Por otra parte, con respecto a lo que mencionaste, a las herramientas, bueno, Zoom es bastante accesible. Desde, digamos, desde mi experiencia trabajando con personas con discapacidad, Zoom es una de las herramientas más accesibles ahorita en Vale, términos de el manejo de doble pantalla, por ejemplo, cuando hay intérprete, entonces una persona sorda, por ejemplo, si tiene servicio de interpretación, puede fijar al intérprete en la pantalla y puede fijar también a la persona que esté dando la charla o a la pantalla de la persona que esté dando la charla, en el caso de ser una charla, ¿verdad? Y puede prestar atención al contenido que se esté haciendo. Y para las personas ciegas, el usar Teams con tecnología de asistencia como lectores de pantalla es bastante accesible y súper cómoda, tanto así que he conocido a amigos que han tenido que comprar licencia porque muchas veces los invitan a algún taller o alguna actividad y lo que están usando es Google Meet o, por ejemplo, Teams. Teams es, vamos a ver, tengo una amor y odio con Teams, ¿verdad? Porque Teams es muy accesible en términos de criterios de evaluación. No sé ok. cómo decirlo. Por ejemplo, se tienen que cumplir ciertas reglas en términos de criterios Sí, de estándares, accesibilidad para que sea accesible. Entonces, estándares, Teams cumple todos los estándares, pero no es ok. usablemente accesible. Ahí está la cosa, ¿verdad? No es usablemente accesible. Entonces puede ser muy bueno en cuestión de estándares de accesibilidad, pero accesible usablemente, por decirlo así, no es tan fácil de utilizar para ciertas personas con discapacidad y pues obviamente esto va a generar muchísima frustración para algunos y pues esto tampoco va a ser de mucha ayuda en términos de aprendizaje, ¿verdad? Pero en sí, lo que es Teams y lo que es Google Meet todavía es bastante accesible, pero todavía les falta. Son herramientas que todavía les falta ser todavía más accesiblemente usables, ¿verdad? Para que puedan ser, no sean un desafío para las personas con discapacidad. Incluso me parece que Zoom, cuando uno tiene una licencia de paga, Zoom tiene la posibilidad de incluso activar Ujú. subtítulos, ¿verdad? En tiempo real. Correcto, correcto. De hecho, eso ha sido, y eso es todo un tema también. Yo pertenezco a varios foros internacionales, me gusta estar leyendo como información importante y pues de hecho hay algunas
conversaciones, no diría discusiones, sino como conversaciones de por qué se opta porque los subtítulos o la traducción sea de paga, ¿verdad? Porque hay muchas personas con discapacidad que no tienen el acceso monetario para adquirir esa licencia y pues, digamos, construir eso. Una de las cosas más importantes cuando hablamos de accesibilidad no es solo crear productos accesibles, no es solo, como siempre lo he dicho y siempre lo predico en todo lado que voy, no es solo agarrar y poner una porcioncita en el código y ya con eso Claro. somos accesibles. La accesibilidad siempre va más allá de eso, es pensar en la persona con discapacidad que utiliza mi producto, cuál es su reto, cuál es su reto personal, porque puede ser que estemos pensando desde de los conceptos de discapacidad en general, pero no estamos pensando desde el reto de esa persona en particular para acceder con esa herramienta, para utilizar esa herramienta, su nivel de discapacidad o si tiene múltiples discapacidades. Y pues entonces ahí es donde la accesibilidad evoluciona al nivel de inclusión, tolerancia, empatía, que es todo lo que a veces hace muchísima falta cuando se empieza a trabajar con productos digitales y se empieza a trabajar con el objetivo de lo que es eliminar brechas de comunicación y educación, que es lo que muchas veces nos falta en términos de poder de crear mejores cosas, ¿verdad? Ahí, qué dicha que tocas ese tema porque me interesa. A ver, cuando uno desarrolla un producto digital, por ejemplo, nosotros pensábamos en T Digital y era un programa de radio en su inicio, pero después nos dimos cuenta que ahora Ujú. podcast. Entonces yo tengo un amigo, Steven, que Steven está declarado legalmente ciego. Le digo, Steven, contame a ver si Spotify es accesible. Sí, me sirve porque él utiliza un iPhone, entonces a través de la aplicación del iPhone voy bien. Yo, ok, está bien, entonces por lo menos puede escuchar. Ujú. Ya incluso lo impulsé a que él cree su podcast. Entonces ya empezamos a trabajar con herramientas para crear podcast. Pero cuando empezamos a meter el tema de video, entonces yo me quedaba pensando, es que yo quiero que T Digital sea accesible. Ya después lo que uno hace es publicar el video, configurarlo bien, el idioma español y demás. Entonces YouTube, dentro de la plataforma, te agrega subtítulos, ¿verdad? Esa es una ventaja y me ha ido bien. Ahora bien, la creación de contenido accesible eh, es una tarea bastante ardua, ¿verdad? Y bastante complicada. Eh, no sé si complicada o tal vez un poco cara. Ahí te consulto. ¿Encontramos productos accesibles, digamos, lecciones o cursos? Nosotros que estamos metidos en este mundillo de la informática. Bueno, sí, hay cursos. Hay varias, creo que hay varias cosas en ese comentario, entonces no sé, me gustaría abordar Dale, dale. varias, Buenísimo. varias cosas. Bueno, con respecto a los retos de presentar la información, es sumamente importante tener en cuenta muchas cosas. Como les mencionaba antes, cada persona con discapacidad tiene su propio reto para acceder a la información. Y es nuestra responsabilidad como profesionales poder dar todas las herramientas y usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que ese producto sea lo más accesible posible. No se puede, lamentablemente, y eso es algo que me duele, decir que todos los productos sean 100% accesibles. No lo son, ¿verdad? Hay muchos retos todavía que se están solucionando. Y por ejemplo, en el caso de los podcasts, ya que se hacen por video, por ejemplo, acá me hubiera encantado tal vez tener a una intérprete o a un Claro. intérprete del ESCO, porque el contenido es para Costa Rica y pues sé que hay muchos miembros de la comunidad sorda que son certificados como web developers y que tienen conocimiento, background técnico y pues obviamente esta información les funciona muchísimo. Y pues el hecho de subir el video a YouTube también ayuda, pero hay cierto nivel de como de accuracy de lo que son los closed captions de YouTube, que puede ser que inclusive la información que se comparte o que se usa con el traductor, ¿verdad? Con el closed caption automático, no sea la mejor y pues siempre hay un porcentaje ahí, 80-70% digamos, de ser exitoso y pues hay cierta información que se va a perder. Yo he hablado con una amiga, con mi amiga Alina Soto, que quiero montones, que de hecho vimos un caso hoy en particular en las redes sociales con un amigo sordo que preguntó por un podcast y lo que le dijeron, espérese que lo subamos a YouTube para que le ponga los closed captions. O sea,
Se imaginará cómo me sentí yo en ese momento, ¿verdad? Y el podcast era sobre accesibilidad y el podcast no era accesible. Entonces ahí es donde empiezan todos los challenges y es como, ¿de qué me sirve a mí, verdad? Yo hablar de accesibilidad si no predico con el ejemplo. Y entonces, pues sí, hay otras oportunidades. Por ejemplo, obviamente todos son sus retos. Y acá, ¿qué es lo más recomendable acá, Randy, que podríamos hacer en esto? Bueno, de lo que hemos conversado ahorita, hacer un resumen bien chiva en redes sociales y postearlo y decir, mira, con Merari Alvarado estuvimos conversando sobre esto y esto del podcast. Entonces, ¿qué haces? Cuando publicas el podcast, la persona que no tiene acceso, por ejemplo, en ese momento de escuchar el podcast y entenderlo de la manera en la que estamos hablando, bueno, ya vos hiciste un resumen súper chiva, súper accesible, que entonces va a estar disponible para todas las personas que lo puedan usar y no necesariamente solo va a beneficiar a la persona sorda, sino a muchas otras personas que tal vez se perdieron el podcast o no tienen tiempo de escuchar toda la hora. Me explico, entonces vos también estás contribuyendo a generar una alternativa de esa información. Y pues están otras herramientas como las transcripciones, los resúmenes, los blogs, ¿verdad? Para que la gente tenga diferentes medios para acceder al contenido que vos estás publicando. Entonces, es como saber buscar y por dónde es ofrecer esas alternativas de solución para que el contenido sea accesible para todas las personas. ¿Ok? Ese era uno de los primeros puntos. Y el otro punto son como los cursos. Hay una ventaja muy grande. Todo lo que es la W3C, que es la organización, el ente internacional que se encarga de crear todas estas normativas de accesibilidad web específicamente, em, tienen, tienen material disponible gratis y en español. ¿Ok? Entonces es cuestión de sentarse y leer poco a poco lo que ellos ofrecen. Hay mucho material también en inglés, puesto que obviamente toda su base es en Estados Unidos, pero eso también es otro de los retos, así como paréntesis, es otro de los retos que también se tiene a nivel de lenguaje en español, porque mucho contenido sobre accesibilidad está en inglés y hay muy pocas personas que se encargan de informar o comentar sobre buenas prácticas de accesibilidad en español. Entonces hay pocos proyectos que están trabajando en eso. Pero volviendo a los proyectos, ¿verdad? A todo lo que son los entrenamientos, a nivel de normativas técnicas, INTECO, aquí en Costa Rica, tiene todas las legislaciones de accesibilidad y buenas prácticas de accesibilidad desde el lugar de trabajo, desde el sitio web, desde la parte física, todas disponibles y gratis. Entonces usted puede acceder a todas las normativas de INTECO y leer y empezar a leer cuál es lo que se ocupa a nivel nacional para poder leer. Están todos los decretos a nivel nacional que dicen digamos que Costa Rica aprueba todo lo que es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y pues cómo Costa Rica también apoya todo esto. Todo eso está en español. Por ejemplo, el CONAPDIS también tiene material disponible para poder leer sobre discapacidad, cuáles son los retos en Costa Rica, cuáles son las estadísticas en Costa Rica. Y pues hay bastante información en el grupo que nosotros manejamos, en el grupo de accesibilidad web Costa Rica. Ahí también nosotros tenemos información, pasamos posteando material para que la gente llegue y pueda aprovechar ese material. Tenemos secciones en nuestro grupo de entrenamientos gratuitos. Por ejemplo, está el de Google Developers, viene toda una parte de accesibilidad como para nivel intermedio o alto, que ya tiene que ver con codificación y pues hay otras herramientas que nosotros hemos brindado también con contenido para que ustedes puedan entrenarse y pues hay bastante material y pues hay compañeros dispuestos, ¿verdad?, a enseñar el contenido de accesibilidad y las buenas prácticas todo mundo desde su perspectiva, ¿verdad? Desde la perspectiva de discapacidad, como por ejemplo el Rinconcito Inclusivo. Ahí está Alexa Torres. Ella es una emprendedora ciega que tiene su negocio para enseñar sobre accesibilidad. O sea, imagínese todo lo que usted puede aprender desde la perspectiva de una persona ciega, cómo va a ser productos accesibles. ¿Verdad? Entonces está todo lo que es acceso visual con Leonel López, ¿verdad? Que es una persona sorda que tiene un emprendimiento también para crear contenido para personas sordas. Entonces es cuestión tal vez de conocer, preguntar y apoyar también mucho a estos emprendedores que están moviéndose en este ambiente de emprendedurismo en Costa Rica que ya por sí mismo es difícil, ¿verdad? Claro. Dos cosas. Lo primero, tengo una tarea
porque voy a tener que recorrer mis podcasts y empezar a hacer el resumen. Y te prometo que lo voy a hacer. Me gusta eso y no lo voy a pensar. Excelente. Sinceramente se me fue y creo que es un gran punto y incluso me va a ayudar a repasar el contenido, ver qué me hace falta abordar, pero hacer ese resumen voy a pulirme en eso. Y lo segundo, ellos, el rinconcito exclusivo, me interesa y eso que menciona de esos emprendimientos, ¿dónde los podemos ver o dónde podemos explorarlos un poquito más? Ok, los pueden buscar en redes sociales. Por ejemplo, a Leonel López Borbón lo pueden encontrar en LinkedIn y en Facebook. Y pueden buscar Acceso Visual CR y ahí van a encontrar. Leonel ahorita acaba de llevar unos entrenamientos en una convención para personas sordas donde ha aprendido muchísimo. Ustedes no se imaginan el nivel de conocimiento que tiene Leonel para Bueno, brindarles a ustedes todas las herramientas que quieren, y él en sí, en su emprendimiento también tiene muchísima experiencia, tiene experiencia en diseño, experiencia en desarrollo, y pues ha estado también luchando con oportunidades para que lo contraten, porque también esa es otra área que hay que seguir educando, que es desde la parte de la contratación de personas con discapacidad. Digamos, y algo que puedo decir con mucho orgullo es que la empresa para la que trabajo pues contrata personas con discapacidad y tiene muchos planes y esfuerzos internos para poder ofrecer oportunidades. Obviamente se necesitan ciertas habilidades y manejo de otros idiomas, pero la empresa está esforzándose en trabajar normativas, trabajar con instituciones al nivel nacional que les enseñen cómo crear las normativas para poder contratar personas con discapacidad. Bueno, ese es el negocio de lo que es Leonel López Borbón, ¿verdad? ok. Acceso Visual CR. Tenemos también todo lo que es la parte del Rinconcito Inclusivo, se llama Alexa Torres, lo pueden buscar así, el Rinconcito Inclusivo, en Facebook y en Instagram, ahí los van a encontrar y ellos están súper dispuestos a poder ofrecer asesorías, consultorías, todo lo que son pruebas de calidad con respecto al términos de accesibilidad, pueden encontrar charlas, entrenamientos, etcétera. Alexa Torres es súper accesible y pueden llegar comunicándose con ella a través de sus redes sociales y de verdad van a aprender muchísimo. Alexa es fascinante, no tienen una idea, o sea, yo tenía la Me oportunidad imagino. de hablar con ella, el conocimiento que tiene a nivel de accesibilidad es increíble, o sea, es súper apasionada, entonces aprende muchísimo, no solo desde su perspectiva de discapacidad, sino desde la perspectiva de educadora y pues de proveer información, digamos, buena e interesante para las personas con discapacidad. Pronto tiene una participación en el WordCamp Centroamericano, porque ¿qué haríamos sin Alexa no participando en eso y enseñándole a la gente sobre accesibilidad? Muy bien. El WordCamp, ¿cuándo la fecha y qué temas vamos a tener ahí? Hoy empezó el WordCamp Ok. Centroamericano y todavía está mañana todo el día y tienen bastantes temas. Se habla sobre WordPress en general y ahí todos los temas son, digamos, gratuitos de acceder y pues van a estar live y la verdad es que mucha gente de Centroamérica muy, muy buena en muchísimas áreas de diseño, desde la parte de UX, desde la parte de desarrollo, desde la parte de manejo de plataformas de WordPress en su diversidad de formas van a estar por ahí y por supuesto van a haber personas hablando sobre accesibilidad. La pandemia sin duda ha sido un reto para todo, ¿verdad? No solo para Costa Rica, sino para el mundo. Y ahora mencionaste es una institución con Abdis, y en términos generales, ¿qué retos nos hemos enfrentado con respecto a la población de la cual estamos hablando hoy, ¿verdad? Este, ¿Qué sabes de ese tema o cómo podemos ayudar a los que nos están escuchando? Bueno, nosotros sabemos, yo al menos en lo que tengo de información, tengo conocidos que trabajan en Conabdes y el reto ha sido bastante grande, ¿verdad? Porque hay temas sociales y económicos que todavía tienen que lidiar las personas con discapacidad. No es solo su discapacidad, ¿verdad? Sino que hay un tema social de aceptación, de concientización, de normalización inclusive, porque para mí es muy fácil decir que uso lentes y claro, me encantan estos lentes, son chivísimas y compré Ujú. este marco y me encanta y por ejemplo vos también usas lentes, pero hablar de lentes es súper común, pero vos hablas sobre que tal vez vos formas parte de la comunidad con discapacidad porque tenés baja visión, jamás, ¿cómo? Nunca, no.
No, eso no, ¿verdad? Pero esos son términos de normalización de ciertos términos, ¿verdad? Como la discapacidad, que es algo normal. Solo que, ¿qué es lo que pasa? A nivel costarricense todavía hay ciertos sesgos que seguimos trabajando y pues imagínense, CONAPDES la tiene difícil. Tiene que trabajar con todos los sesgos de más de 5 millones de personas que están en este país y pues dentro de eso, imagínate que el porcentaje aproximado de personas con discapacidad a nivel nacional ronda la población de Heredia. Entonces, póngase a pensar a nivel de Toda la negocio. provincia de Heredia. Exacto, toda la provincia de Heredia. Entonces, ponete a pensar a nivel de negocio, que es no incluir o descartar toda la provincia de Heredia solo porque no estoy incluyendo algo tan sencillo como atributos en mi código para hacer que mi producto sea accesible para lectores de pantalla. O algo tan sencillo como que mi post en Facebook de mi red social de emprendimiento no sea accesible. Entonces, la persona con el lector de pantalla no va a acceder a mi post. Entonces, todo lo dejo en la imagen, no le pongo textos alternativos a mi imagen y todo el texto que podría ser beneficioso no lo estoy incluyendo. Yo se Y lo hay aprendí de algo que... ustedes. Sí, excelente. De Todas hecho, las imágenes, perdona, todas las imágenes, sí, texto que tiene la excelente. imagen, lo vuelvo a escribir en el post exactamente igual para que no se pierda la información. Exacto, de hecho, eso es súper interesante. Muchas veces, si todas esas imágenes van a reflejar lo que quiero decir, puedo hacer digamos, un pequeño resumen sobre la información y va a ser también accesible. Hay algo que he visto y de hecho quisiera comentarlo y exponerlo así, ya que va a ser esto público. Claro. He visto muchísimos, vamos a ver cómo les puedo decir. Eh, ay, ¿cómo es que se Influencers. llama? Influencers, ajá, perdón. Influencers. Sí, bueno, hay de todo, o sea, digamos que a mí no me desagrada mucho la idea de los influencers porque creo que comunican y cada quien expone su idea y eso es lo rico de la información y Claro. las diferencias de pensar y todo. Sin embargo, en términos de accesibilidad, he visto muchos influencers que dicen, ¿sabes cómo puedes ganar más seguidores? Vaya su imagen y agarre la imagen y el texto alternativo, póngale puros keywords. Claro, se imaginará cómo me siento yo en ese momento, porque el texto alternativo de una imagen no es para keywords, es Claro. para poder ofrecer oportunidades de accesibilidad a las personas con discapacidad. Así que, gente, por favor, de verdad, si vamos a utilizar las herramientas de accesibilidad, infórmense bien. Pueden utilizar otras maneras para hacer que su post sea bastante, que le llegue a bastantes personas con hashtag apropiados, pero no use las áreas que son exclusivas para generar mayor accesibilidad para solo crear, dígame a mí, Spanglish, solo crear como oportunidades de ganar seguidores. O sea, no es esa la idea de las alternativas de accesibilidad que tienen las redes sociales, al menos que es con lo que yo veo. De hecho, algo que yo puedo decir, soy amante de TikTok, me hice adicta, lo sé, la pandemia hizo tragos en mí y me hice fan de TikTok, pero no he encontrado una aplicación más accesible que TikTok. ¿En serio? Es Qué súper bueno. accesible. Es súper accesible en términos de creación Más de que Instagram. contenido, de generar alertas para personas con discapacidad. Uf, muchísimo más. 4 Ok, veces más que buen punto. Facebook e Instagram. Sí, Buen TikTok es punto. súper accesible. Imagínate que tiene puntos de partida para personas con fotosensibilidad o que tienen ataques de epilepsia. Entonces, todo el contenido tiene un sensor mínimo en la aplicación que inmediatamente te pone flaggings de que el contenido no es fotosensible o fotoaccesible o fotosensible accesible. Qué Entonces, bueno. las personas inmediatamente tienen que activar ciertos filtros y ciertos warnings porque si no, entonces no pueden postear el video. O sea, son cosas muy chivas que tiene TikTok y que es cubierto y que es bastante accesible, la verdad. Yo al inicio confieso de que ingresé a TikTok, vi algunos videos, pero realmente no le agarré ese Saborcito. fan. Entonces sí, entonces lo dejé de lado y seguí solo con Facebook, pero qué buen punto ese. Ahora bien, un consejo para recapitular a los que nos están escuchando. Ujú, No tenemos que colocar todo el texto si es muy largo de las imágenes, pero sí un buen resumen de lo que queremos comunicar con esa imagen. Qué bueno. ujú. Y tampoco esa colección de hashtags, ¿verdad? No se equivoquen. Si Sí, disminuir brecha, hay que hacerlo bien. Qué bueno. Y sí. De hecho, quisiera dar un tip más adelante, para que claro, para que buenísimo. no se les olvide sobre los alternative text, digamos.
Piensen en un Twitter o en un tweet, por ejemplo, 140 caracteres, 100 Ujú, caracteres. Digamos, la descripción más apropiada para un texto alternativo que no exceda los 140 caracteres. Piensen en el tweet ujú. y entonces que sea lo más específico, lo más claro y con lenguaje sencillo para que las personas con discapacidad que utilizan lectores de pantalla les quede súper claro ese tipo. Que ese es un tema también importantísimo porque era algo que yo me proponía al principio del podcast y era disminuir brechas digitales también tratando de hablar de forma sencilla para la gente que nos escucha. Porque muchas veces hablamos del hardware y es que conectarme a la nube y la gente se queda así y de verdad se imagina las nubes. Bueno, aquellos servidores, bueno, ¿qué es un servidor? Entonces, un lugar de almacenamiento remoto que no está a la par suya. Entonces, eso es importantísimo también, lenguaje sencillo, ¿verdad? Sí, de hecho eso se puede clasificar en una tercera categoría dentro de las discapacidades generales, que es la discapacidad situacional. La Muy bien, discapacidad buenísimo. situacional no necesariamente no se relaciona con una discapacidad física, mental, intelectual, cognitiva, etcétera, sino es una situación específica. Por decírtelo así, la discapacidad situacional puede ser algo tan sencillo como que tal vez usted hable hebreo y yo hable español y que los dos tenemos que hablar en inglés, un idioma que no es nativo para los dos. Pueden haber brechas de comunicación o faltas de comprensión tal vez en ciertas palabras y se vuelve una discapacidad situacional porque me quiero comunicar con vos y la mejor forma de cómo se decir eso es en español. Y en inglés tal vez no sé cómo comunicarlo y tal vez no te queda claro el mensaje. Se vuelve una situación situacional, perdón. Y pues también hay otros casos que son situaciones discapacidades situacionales, como por ejemplo, yo les voy a poner una situación y les voy a contar una historia que me pasó con mi mamá específicamente. Todo el día por mi trabajo tengo que hablar inglés. Sí. Entonces, uno no se da cuenta el nivel de palabras de inglés o spanglish que tiene hasta que se encuentra con una situación en particular. Yo con mi mamá siempre usaba palabras en inglés. Yo hablaba normal y mezclaba palabras en inglés y les contaba cosas y siempre le decía a mami, ok, 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 mami, ok. Un día mi mamá se puso súper triste con un ok que yo le dije que entonces yo me quedé pensando y le digo, mami, ¿qué le pasó? Me hace, mira, es que usted siempre me dice ok. Y yo no entiendo si es que está bien o si está mal. Y eso inmediatamente me hizo reflexionar y yo dije, mira, Eric, suave, un momento. Mami no tiene el mismo conocimiento de nivel de inglés que tal vez tienen mis compañeros de trabajo. Claro, Yo me prometí a mí misma no volver a hablar palabras en inglés con mis papás, a menos de que ellos las conozcan o yo se las explique. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo estaba generando una brecha de comunicación con mis papás sin darme cuenta. Y mis papás inclusive se sintieron mal porque a veces no sabían cómo responderme y no estaban entendiendo lo que yo les estaba diciendo. Y eso también se vuelve una situación discapacitante para las personas que están hablando conmigo, porque no me están entendiendo. Estamos hablando el mismo idioma, pero mezclando otro montón de palabras o conceptos que no que esta persona no va a entender y eso no está bien. Entonces, por eso les digo, esto también puede ser una situación discapacitante, por eso es que se clasifica dentro de la discapacidad situacional. a mí me encanta hablar de estos temas porque yo disfruto los podcasts porque yo aprendo mucho. O sea, yo hago esto y ojalá que alguien los escuche. Hay algunas personas que siempre los escuchan, eso me alegra, pero el aprender, yo hoy me llevo eso como algo nuevo, discapacidad situacional, que tengo que Ujú. darlo, que tengo que escribirlo en el resumen. También me llevo algo nuevo que es hacer el resumen de todos los podcasts, voy a repasarlos Me encanta. es, y empezar ahí a crear esa base de datos de contenido más amplia, no un resumen bonito, no el texto descriptivo de que hoy con el invitado tal y nada más. No, hay que hacer algo más extenso que dicha. Ojalá que me den espacio las plataformas para escribir, ¿verdad? Y creo que ha sido un aprendizaje bastante rico. Eh, Me parece que la pandemia nos ha ayudado un poquito a darnos cuenta, porque es esta interacción de volver a la casa, de lo que te pasó a vos, de lo que me pasó a mí, digamos, de compartir más con la familia, dedicarles más tiempo, nos ha ayudado, pero también nos ha evidenciado en las brechas que tenemos y que son cada vez más grandes. Sí, yo creo que esto de la pandemia nos ha hecho transformarnos exponencialmente, Ujú. diría yo. Una transformación exponencial es lo que hemos tenido que afrontar
muchos, digamos, en diversas áreas. Por ejemplo, para mí fue muy sencillo quedarme en mi casa cuando empezó esto de la pandemia, pero vi el reto que fue también a nivel monetario porque mis papás que salían todos los días a trabajar no pudieron trabajar por meses. Entonces esto afectó su forma de transportarse, su forma de moverse a su trabajo. Mi papá perdió varios trabajos por eso, porque ya no lo contrataban, todo el mundo estaba asustado y pues no habían ciertos controles, y habían muchas dudas. Y desde mi casa empezó, bueno, ok, ahora empiezan los costos, ¿verdad? Porque hay que comprar más medicinas, más frutas, más verduras, más cosas para mantenerse todavía más saludable, porque no era una cosa solo de comprar una pastilla o no salir o comprar alcohol en gel, no, era una cosa más de convivencia, más de cuidarse de su forma de salud y todo. Y pues obviamente vimos la transformación exponencial a través de los negocios. Muchísimos amigos que yo conozco perdieron sus emprendimientos, otros lograron sacarle provecho a la pandemia y pues tuvieron que cambiar todo lo que venían planeando por años, pero lograron mantener sus objetivos de negocio. Y pues al mismo tiempo muchas empresas, ¿verdad? En este momento yo hubiera deseado poder comprar acciones en Zoom, por ejemplo. Tendría platilla, pero Sí, Zoom agarró, imagínate, o sea, de pasar de ser una plataforma que estaba en quinta posición de acceso digamos, a todo lo que son videollamadas, a pasar a ser la primera, con ahora ser evaluada en un montón de plata. Todas esas cosas nos hizo de verdad transformarnos exponencialmente, no solo desde la forma en que nos comunicamos, la forma de convivencia, la forma en la que accedemos ahora a la información, ¿verdad? La forma en la que nosotros mismos tratamos de informar sobre lo que sucede a través de la información. Te voy a poner un caso y ojalá las telenoticias me escuchen. Escuchen este podcast, por favor. muy bien. Una situación que yo veo es canales como Teletica, Canal 6, sin intérpretes del ESCO y con mascarillas. Claro. Terrible. O sea, las personas con hipoacusia ni siquiera van a poder leerle los labios porque están con mascarillas. O sea, para mí el trabajo que hace Canal 8 es impecable. Lo que hace Canal 13 es impecable. Imagínate que en Canal 13, por ejemplo, mi amiga Yuri, que la amo con todo mi corazón, se sienta a la par de la periodista. Es como si fuera otra periodista más interpretando en Lesco. Es impresionante. Y en Canal 8 vos ves en un recuadro bastante amplio al intérprete de Lesco dando el servicio para que las personas con discapacidad puedan entender bien la información, Claro, ¿verdad? muy bien. En un campito bastante grande en la pantalla, no como en otros que se ve así, como en este Con espaciecito así lupa, ocupo verlo con lupa. chiquitito aquí y no se puede ver a la persona que está interpretando. Entonces, sí, entonces eso es todo un reto. Yo creo que también una de las cosas que hemos aprendido con esto de la pandemia es pensar nosotros mismos en la realidad, ¿verdad? En toda esta realidad económica y cómo yo escucho hablar sobre la economía la economía circular, ¿verdad? Pero para mí lo más importante es la economía inclusiva. Desde yo lo que estoy creando que sea accesible para la mayor cantidad de personas. Si Muy yo estoy bien. creando un emprendimiento, yo tengo que pensar en todas esas personas que van a depender de mí. A nivel de mercado y a nivel de estudios se dice que hay 8 trillones, voy a usar ese anglicismo, trillones de dólares que están ahí, que no se pueden usar, que las personas con discapacidad, sus familias y amigos no pueden usar porque la gente no invierte en personas con discapacidad. Ah, No hay esfuerzos en ese tipo. qué bueno. Entonces, toda la innovación, hay mucha innovación que se puede hacer a través de pensar en la accesibilidad, muchas formas de acceder a las plataformas, muchas formas de crear nuevos productos y servicios. Es cuestión de sentarse, yo sé que no es fácil, hay plata por medio que se necesita hacer, ¿verdad? Inversiones y etcétera, pero yo creo que empezando desde poquito, desde nuestra trinchera, como decimos aquí en Costa Rica, desde nuestra trinchera podemos empezar a hacer algo, desde nuestra familia, desde yo misma empezar a desaprender cosas, y desaprender es una habilidad que hay que desarrollar también, y poco a poco aprender sobre accesibilidad te va ayudando a desaprender muchas cosas que se vuelven vicios o que se vuelven sesgos que nos afectan muchísimo a nosotros como profesionales, más que todo desde la parte de desarrollo, desde la parte de diseño, y aprender sobre accesibilidad amplía totalmente nuestra mente y nuestras ideas y nuestra innovación. Buenísimo, Merari. Creo que tenemos un gran reto como informáticos, como radioescuchas, como todas las personas que están viendo este programa, y es ayudar a disminuir brechas y
dentro de las brechas, una de ellas muy grande, ya no lo mencionó Merari, con trillones de dólares mencionados, ¿verdad? ¿Dónde innovar para hacernos más inclusivos? Y voy a aprovecharme de esa frase que tienes por ahí atrás, we can do it. Tenemos que entrarle, tenemos que hacerlo, o sea, es una tarea y vamos a tener que trabajar en eso, seguir disminuyendo, seguir trabajando. Y agradecerte por esa energía que nos contagias para ir a emprender estos retos, asumirlo. Ay, no, yo feliz de compartir este tema. Yo creo que no me cansaré, por lo menos no pronto, de hablar sobre accesibilidad. Yo creo que entender sobre accesibilidad no es algo que solo me funciona a mí, digamos, como ser humano. Para mí el tema de la accesibilidad es súper personal, y entonces para mí es muy importante entender, porque para mí las personas que me rodean son muy importantes, y desde la parte de creación, que es algunas de las tareas que tengo que hacer, contemplar las necesidades de otras personas sin importar su discapacidad es valioso. O sea, uno aprende muchísimo. Y yo espero que se siga hablando de accesibilidad un montón, y no solo de accesibilidad desde su concepto técnico, sino de accesibilidad desde el concepto de la inclusión, de la innovación, de la usabilidad, de economías inclusivas, desde la empatía, desde todas las oportunidades que tenemos para hablar sobre la accesibilidad, ¿verdad? Y todas las áreas que son fuertes alrededor de ella. Así que muchas gracias, Randy, por invitarme. Yo demasiado feliz, ¿verdad?, de participar en el proyecto, y pues que te siga yendo súper bien y que los demás proyectos que vienen sean súper exitosos. No, gracias a vos nuevamente, y ojalá que podamos cuadrarnos y hacer ese podcast que tenías esa idea de hacerlo sobre accesibilidad, y le entremos duro. No, de verdad, gracias nuevamente, y gracias a todos los que nos escuchan. Creo que es un programa bastante bueno. Gracias a Merari, y ojalá que lo compartan muchísimo. Excelente. Más bien, muchas gracias y nos estamos viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me despido así. Muchas bendiciones, Merari, que sigas progresando, y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.